En los primeros domingos después de la Pascua, la Iglesia como que quisiera continuar el gozo pascual considerando esos grandes misterios de la fe cristiana. El último domingo de Pascua es el de Pentecostés. El siguiente domingo se celebra la Santísima Trinidad y al siguiente domingo, que es el que vamos a considerar hoy, eh, originalmente se hacía los jueves, pero hoy en muchas partes del mundo se hace los domingos, también pues por conveniencia con el gobierno civil, se celebra la fiesta del Corpus Christi, o sea, el misterio de la presencia de Jesús en las especies del pan y del vino. El cuerpo de Cristo, lo que significa en latín, como ustedes muy bien saben, presente en las especies eucarísticas que se guardan en el sagrario. Es un misterio muy consolador que nos habla de que Dios, cuando subió al cielo, Jesucristo, no nos dejó solos, sino que por un lado nos envió el Espíritu Santo y por otro se quedó materialmente presente en el sacramento del altar. Y quizá por lo difícil que puede ser creer en este misterio, hay personas a las que les cuesta mucho eh, considerar que Dios está ahí presente en ese trozo de pan. Tú, Señor, has querido dejar muchos ejemplos eucarísticos en el mundo. Incluso hay por ahí, pues en YouTube y así, muchos milagros eucarísticos que la verdad dejan asombrados, ¿no? Cuando uno lo mira con objetividad. En concreto, la solemnidad que conmemora la presencia de Jesús en la Eucaristía se remonta al siglo XIII, a impulsos de Santa Juliana y del milagro de Bolsena. Santa Juliana tuvo una visión de la iglesia como si fuera una luna llena, pero que tenía un lunar, una mancha negra, y el Señor le hizo considerar que esa mancha era la falta de una fiesta que conmemorara que Jesús estaba en el sagrario. Y entonces ya se lo contó a su obispo, que más tarde pasaría a ser papa. Y como veremos, pues entonces ese papa extendió esta festividad a todo el universo. El segundo evento es muy conocido. Corría el año de 1263, hace unos cuantos siglos. Y cierto día celebraba misa un sacerdote piadoso que tenía dudas. A veces el Señor permite esas tentaciones, también incluso de fe, y le costaba pues creer en la presencia de Jesús en la Eucaristía. Estaba celebrando la misa, iba de camino a Roma y entonces estaba en una iglesia en el pueblo allí cercano a Roma y estando en la misa, cuando iba a partir la hostia consagrada, notó como aquella forma, aquel pedazo de pan se convirtió en carne, en músculo, de la que salían gotas de sangre hasta cubrir el corporal que estaba encima del altar. Incluso estos se han hecho estudios histológicos y se ha visto que es células de miocardio. Incluso se le ha hecho el estudio del grupo sanguíneo y todo. Me parece que sabe negativo. Eh, Muy cerca de allí, un pueblito que se llama Orvieto, donde todavía hoy se conserva como reliquia ese corporal manchado, estaba el Papa Urbano IV, que es aquel obispo que había escuchado a Santa Juliana, y recibió de rodillas aquellos corporales y ya pues no le quedaron dudas para instituir la fiesta que hoy celebramos. Este pontificio además, las fiestas suelen ser inicialmente circunscritas a un espacio geográfico, él siendo papa pues ya le dio nivel universal y encargó el oficio litúrgico a Santo Tomás de Aquino. Más también es que se juntaron pues los santos con los papas, con los mejores teólogos. Entonces Santo Tomás compuso las oraciones, los cantos, que son algunos de esos que cantamos todavía hoy, ¿no? El Laudo te devote, y unos oficios muy bonitos, el Laudación, el Pangelingua, entre otros signos que pues adoran la presencia del Señor en el sacramento del altar. Bueno, nos ayuda esa consideración para, para aumentar nuestra presencia, nuestra fe en la presencia de Jesús en el sagrario, para hacer muchos actos de amor, de esperanza y de fe. Nos puede servir para este diálogo contigo, Jesús, que nos acompañas desde el tabernáculo,
meditar, por ejemplo, las alabanzas que la liturgia le dispensa. Un himno del breviario, por ejemplo, conmemora esta dádiva divina diciendo: se dio a los suyos bajo dos especies, en su carne y su sangre sacratísimas, a fin de alimentar en cuerpo y alma a cuantos hombres en este mundo habitan. Y continúa glosando cuáles son los efectos del sacramento del altar en el alma del cristiano. Se dio naciendo como compañero, comiendo se entregó como comida, muriendo se empeñó como rescate, reinando como premio se nos brinda. Pensaba que para preparar esta fiesta nos puede convenir meditar en esas distintas facetas de la presencia de Jesús en la hostia, y en concreto en algunas palabras del Tomás de Aquino que mencioné antes, algunos textos en los que él explica la doctrina católica sobre el sacramento de la Eucaristía. Entonces, un opúsculo, el número 57, dice lo siguiente: que para que la inmensidad del amor de Jesús se imprimiera con más profundidad en el corazón de los fieles, en la última cena, Cristo instituyó este sacramento y entonces dice tres pistas como significados de la institución del sacramento. Por una parte, como memorial perenne de su pasión, recuerdo histórico permanente de su sacrificio, podríamos decir. En segundo lugar, como el cumplimiento de las antiguas figuras y la más maravillosa de sus obras. Y por último, como singular consuelo en las tristezas de su ausencia. De alguna manera podemos decir que son unas características que tienen que ver tanto con el pasado como con el presente y además con el futuro. Manifestaciones temporales que en la Eucaristía tienen una vivencia diversa. Podemos decir que en este sacramento es como si el tiempo se desdoblara. El pasado se hace presente. El sacrificio de Cristo hace 21 siglos lo vivimos hoy. En la misa, cuando estamos allí, vamos al Calvario. Es ese mismo sacrificio de Cristo el que vivimos en el momento en que estamos allí delante del altar. El pasado se hace presente. El presente se hace comunión y uno comulga a ese Cristo que dijo: esto es mi cuerpo, y lo tiene en su cuerpo y en su interior y en su alma. Y al mismo tiempo se lanza a la esperanza de la vida eterna futura. Son manifestaciones que también se exponen, por ejemplo, en las antífonas de la víspera de la celebración. El O Sacrum Convivium está musicalizada de modo muy hermoso en la historia del arte. Dice: O sagrado banquete en que Cristo se da como alimento. Y también da tres características en él. Primero, se renueva la memoria de su pasión, como habíamos visto con Santo Tomás. Segundo, el alma se llena de gracia. Y tercero, se nos da una prenda de la gloria futura. Entonces, en primer lugar, pensemos el pasado. Memoria de la pasión. Podríamos decir que es la dimensión más importante de este sacramento, porque resume el motivo de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, que, como decimos en el credo, por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y esa misa es la renovación incruenta del sacrificio de Cristo en el Calvario. Incruento quiere decir sin derramamiento de sangre, pero es el mismo sacrificio. En el Calvario, ahí la gente vio la sangre de Cristo, nosotros no la vemos, pero es el mismo sacrificio. Ese es el gran misterio y el gran milagro que supone la celebración de la Eucaristía, y es que Jesucristo usa al sacerdote como instrumento, pero es Él el que dice: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y lo que antes era pan, ahora pasa a ser cuerpo, y lo que antes era vino, ahora pasa a ser sangre. Bueno, en realidad está presente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad en todas las especies. Pero es tremendo, es un milagrazo morrocotudo. Gente que paga por ver cosas extraordinarias. Pues lo más extraordinario que hay es que a las 8 de la mañana hay pan y vino, y a las 8:25 está el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Una vez con un amigo me decía: ¿y tú para qué vas a misa? Y yo: pues que es lo más grande a lo que uno puede ir. Entonces queda como de para atrás. Una dimensión que durante muchos años estuvo un poco escondida, por darle más importancia, digamos, a lo que podríamos denominar la faceta horizontal, al banquete, al convivio, el encuentro fraterno de los hermanos. Pero la base de todo aquello está en que la Eucaristía hace presente de nuevo el sacrificio de Cristo en el Calvario. Como dice el prefacio de la misa,
su misericordia lo llevó a esta manifestación de amor extremo. Al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció a sí mismo como víctima de salvación. Bueno, pues te podemos decir, Señor, gracias. Gracias por ese sacrificio. Gracias por ese amor tan grande llevado hasta el extremo. La amistad, la tierra se caracteriza por eso, por sacrificios. Hay veces que le piden favores que uno dice, Ave María. Pero toca decir que sí. Incluso uno no lo dice porque toca, sino pues va a ser gustoso. Cambia de planes porque es al final cada una persona que uno quiere y pues no, pues hasta rico. Ya después tocará trasnochar para compensar lo que le están haciendo perder de tiempo, pero aquellos momentos que uno pasa con la persona a la que quiere, pues la cosa. Y uno también nota que ¿a quién le pido este favor? Pues a este amigo que es un amigo. Puedo decir a las 10 de la noche que me dé unas ideas para una cosa que va a presentar mañana. Y 15 minutos después están en el WhatsApp las ideas. Este hombre se sacrifica por mí, es un amigo. Bueno, pues Jesucristo no es que me manda un WhatsApp. Jesucristo dio su vida por mí, ¿no? Se sacrificó hasta morir, hasta la última gota de sangre. Se ofreció a sí mismo como víctima de salvación. Y de esa manera, pues, además cumplía las antiguas promesas del Viejo Testamento. Y la liturgia de la fiesta selecciona algunas señales de esas que están en la Escritura. Por ejemplo, en la antífona de entrada cita un Salmo 80 que recuerda el prodigio del maná, con el que Dios cuidó de su pueblo en la travesía por el desierto. El Señor los alimentó con flor de harina y los sació con miel silvestre. Bueno, es una premonición de un pan que bajaba del cielo para dar fuerza en la vida. Bueno, ya después uno se da cuenta, pan bajado del cielo, la Eucaristía. Pues aquello era un pan pues pasajero, pero también abría el alma de los fieles a decir, bueno, Dios puede enviar alimentos. En la capilla del Sagrario en Bogotá es famosa porque está decorada con cuadros de Vázquez y Ceballos con todas las premoniciones del Antiguo Testamento. Una de estas es la del maná. Otra es la de Melquisedec, que es un sacerdote un poco curioso. En la historia de Abraham, que alguna vez mencionamos aquí, hay un momento en que le toca irse a pelear allá con unos paganos que habían secuestrado a Lot. Bueno, saca la espada, tal, vence, y viene un poco película así. Y entonces viene en su cortejo triunfal y se encuentra con un señor que uno ve en Génesis y Melquisedec, rey de Salem. Salem es lo que después era Jerusalén, ¿no? Entonces lo que, pero en la Biblia no se sabe de dónde salió el Señor, quién es el papá, quién es la mamá, de dónde viene, para dónde va. No, se encontró al rey de Salem y aquel hombre lo bendijo y ofreció un sacrificio de pan y de vino. Entonces eso después hablará el sacerdocio, se hablará del sacerdocio del hermano de Moisés, que es Aarón, o está la tribu de Leví, los levitas, pero hay un sacerdocio que dice el sacerdocio de Melquisedec. Un sacerdocio, dirá el autor de la carta a los hebreos, un sacerdocio eterno, sin pasado, sin futuro, o mejor dicho, sin padre, sin madre, sin genealogía. Es un sacerdote que aparece ahí, como que hubiera venido desde la eternidad y luego se pierde, tampoco vuelve a salir más en la Biblia, excepto en estas alusiones. Entonces dicen, es también una alusión al sacerdocio de Jesucristo, un sacerdocio eterno que ofrece pan y vino para la comunión con Dios. Bueno, hay así muchos tips del Antiguo Testamento. No les vaya a pasar a ustedes, como a algunos le conté, que hablando de esto, una clase de preparación para confirmación, dije, bueno, y otros tips también hay del Nuevo Testamento, ¿no? Pues, por ejemplo, la multiplicación de los panes y de los peces. Y entonces uno dice, sí, también cuando convirtió las piedras en panes, me dice una teóloga que estaba ahí. Y eso fue una tentación del diablo, pero que el Señor no cumplió. Pero bueno, por si las moscas lo dejo aquí dicho. Bueno, en la primera lectura precisamente aparece esa figura de Melquisedec, sin padre ni madre, sin genealogía. No se menciona el principio de sus días ni el fin de su vida. En virtud de esta semejanza con el Hijo de Dios, es sacerdote perpetuamente, dice la carta a los hebreos. Y por la misma razón, el Salmo responsorial es el 109, que habla del Mesías, un Mesías que no solamente va a ser rey, sino también sacerdote. Pero no como los levitas de esa época, sino de la manera originaria. Ese es el motivo por el cual la liturgia no duda en aplicar este himno a Jesucristo. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente, tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Y eso a nosotros cuando nos ordenamos también
Es uno de los cantos que se usan en la ceremonia de ordenación. Tuve sacerdos in eternum secundum ordinem Melquisedec. Entonces se puede cantar y tal. No lo voy a cantar ahora aquí, tranquilos. Y se atreve a pedirle al Padre que mire con ojos de bondad nuestra ofrenda eucarística y la acepte, como aceptó, dice el canon romano, la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Eso se dice en la misa todos los días. Entonces son imágenes antiguas que quedan desveladas en el Nuevo Testamento, ya desde las primeras manifestaciones públicas de la divinidad de Jesucristo. Por ejemplo, San Lucas, y es el Evangelio en el ciclo C, en el capítulo 9, presenta una de las primeras multiplicaciones del pan. Y si uno se pone a mirar despacio, los verbos, por ejemplo, ¿no? Los gestos de Jesús son claramente eucarísticos. Se pueden poner en paralelo con el rito de la institución de la Eucaristía. Dice San Lucas, tomando él los 5 panes y los 2 peces, o sea, tomó el pan, en el Jueves Santo tomó el pan, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los iba dando a los discípulos para que se los sirviera a la gente. Son como una anticipación de lo que celebrará unos años más tarde en el cenáculo y que San Pablo más adelante reportará. Uno diría, típica pregunta capciosa, ¿cuál es la primera manifestación en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la primera vez que aparece la institución de la Eucaristía por parte de Jesús? Entonces alguien así como más piloso dirá, pues Mateo, porque es el primer evangelio, segunda Marcos, tercero Lucas, cuarto Juan, y ayer que si Juan ni siquiera la reporta, pues hete aquí que no. El primero que lo escribió fue San Pablo. Lo que pasa es que ya después al organizar las cosas, San Pablo queda para en sexto lugar, pero en el tiempo, cronológicamente, el primero que lo escribe es él en la carta a los Corintios, en la primera epístola, capítulo 11, dice, porque yo recibí una tradición que procede del Señor, y que a mi vez os transmití. Que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Y pronunciando la acción de gracias, eso significa la palabra Eucaristía, lo partió, como partió el pan en el milagro de San Lucas, y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Esto es lo que celebramos en la fiesta del Corpus Christi, que en ese pan está el cuerpo de Cristo. Esto es mi cuerpo. Jesús coge ese cuerpo suyo y lo entrega en la mesa, ¿no? Lo deja en esos platos de sus discípulos. Ahí da a comer su cuerpo, presente en ese pan. No representado, simbolizado, presente. Sacralmente presente, real, verdadera, sustancialmente presente, dice la teología. No es un símbolo, un recuerdo, no, es Jesús mismo. Por eso es que la fiesta nos invita a adorar. Y por eso es que en muchas partes, y es una tradición muy bonita, se lleva a Jesús en procesión. Porque es la celebración de que Cristo está presente, que Cristo nos acompaña, y entonces Cristo sale por la ciudad, por las calles de la ciudad. Es muy bueno. San José María lo recomienda en la homilía Es Cristo que pasa, que se la recomiendo a su vez. Se llama En la fiesta del Corpus Christi, fácil de reconocerlo. Y dice, qué bueno que estemos ahí en esas procesiones. Recuerdo que alguna vez me pasó, era como la hora del almuerzo, me quedé, me acordaba, me pegaban esas palabras aquí. Es bueno que estén ahí hombres, viriles, barbados. Bueno, yo no tenía mucha barba, pero es decir, como, sí, que son procesiones de gente con fe. Y es muy bueno acompañar a Jesús ahí, invitar a los amigos y a las amigas también, y a la familia, como que Cristo bendiga al pueblo, bendiga la ciudad. Ahora el Papa Francisco acaba de hacer un cambio. Hace unos años Juan Pablo II quiso renovar esta tradición que se había perdido en las calles romanas y entonces dijo, pues nada, de procesión. Celebramos la misa del Corpus en la Basílica de San Juan de Letrán, San Giovanni Laterano, y hay una vía directa que es la vía Merulana que desemboca en Santa María la Mayor. Eso no es mucho tiempo, pues no es mucho espacio, pero siempre son, no sé yo, un par de kilómetros así, pero y entonces y terminamos con bendición con solemne allá en Santa María la Mayor. La verdad es que es cargado de tradición y alguna vez o varias veces pude estar ahí, porque claro, es una maravilla poder estar en esa procesión.
Alguna de ellas, al otro viernes había examen final de Derecho Canónico, pero bueno, la verdad Dios no se dejó ganar en generosidad. Me fue muy bien. Pero es una maravilla. Lo que pasa, y luego, porque era una manera también de, en una sociedad un poco secularizada, que quiere apartar a Dios, hacerlo un rincón, bueno, no, sacar a Dios a que circule por entre las calles de la ciudad. Y Benedicto XVI también lo siguió haciendo, y Francisco también lo ha hecho. Solo que, por ejemplo, este año va a ser un cambio y lo va a hacer en un pueblo, en un barrio. ¿Por qué? En alguno de estos explicaba, como para que no sea, pues que venga toda Roma a ver al Papa y entonces dicen, no, que cada parroquia haga la suya y el Papa va a una de tantas parroquias. También con esa idea, que para que no haya una procesión en Roma, sino cada parroquia haga una procesión. Algunos la harán más grandes que otras, pero es muy bonito y la gente se empeña en hacer bonitos altares, otros ponen flores, otros ponen cánticos, ensayan los coros. Bueno, es una manifestación de fe y, y una bendición de Dios a la ciudad y un testimonio. Y habrá gente que pasa por ahí, quizás se enoja porque le hace trancón, o porque le frenan el carro, o porque le dañan la trotada, pero otros quedan como, uy, ¿esto qué? Y de pronto ven a un tipo ahí joven, buena pinta, y este hombre que hace aquí y tal. Y quién sabe el Espíritu Santo que hará en esas personas, y después más adelante estarán contando años más que algún encuentro con la procesión de Jesús. Eucaristía les vino bien. Pues eso es lo que entonces celebramos, ¿no? Hoc es en corpus meo. Hace poco estuvimos en Cali, por ahí cerquita al Pascual Guerrero, y nos encontramos en una parroquia que decía eso. Hoc est in corpus meo. Entonces, alguno más avanzado en estudios de latín dijo, esta es una parroquia eucarística. Porque, claro, en la puerta es un templete. Luego preguntamos cuál y nos encontramos la visita. Iglesia del templete, de que no sé cuándo la hicieron, para celebrar que Cristo está presente en la Eucaristía. Y entonces por eso pusieron esas palabras en la puerta, en el dintel. Esto es mi cuerpo. Y eso es lo que celebra el Corpus Christi, que en el pan está el cuerpo de Jesús. Esa entrega habla del sacrificio en el Calvario, del cual la Eucaristía es memorial. Haced esto en memoria mía. En todas las plegarias eucarísticas aparece esa palabra, memorial. Pueden mirar ustedes, plegaria 1, excepto este memorial de tu pasión, este memorial, este memorial. ¿Sí? ¿Por qué siempre usan la misma palabra? Incluso es un ejercicio bonito, pues no lo voy a hacer aquí ahora, pero mírenlo. ¿Por qué? Bueno, es que la palabra memorial tiene mucho que decir, porque tiene un significado litúrgico, teológico, concreto, y viene del Antiguo Testamento. El cristianismo se nutre de las tradiciones del judaísmo. Y es que los judíos celebraban la Pascua. Y la Pascua, que le siguen celebrando aún hoy día, no es una celebración, dijéramos, como celebramos nosotros la independencia, que el 20 de julio de 1810 o el 7 de agosto de 1819. Y entonces celebramos que un día como hoy, unos muchachos cogieron espadas y se pelearon con otros y entonces a partir de entonces hubo una autonomía y tal. Es una celebración de algo que quedó en el pasado y que significó pues un nuevo estado de cosas. Pero el 20 de julio a mí no me pasa nada, ¿no? Yo conmemoro y es bueno poner la bandera y eso es patriotismo y tal, pero objetivamente no me pasa nada a mí. En cambio, cuando un judío celebra la Pascua es que estoy experimentando la acción de Dios que me libera, que me saca de la esclavitud y me lleva a la libertad. Así como hizo en el Antiguo Testamento con Moisés y los hebreos, hoy a mí también me libera. Y es lo que nos pasa a nosotros con mayor razón todavía, ya lo he mencionado. Cuando el sacerdote dice, esto es mi cuerpo, estamos en el cenáculo. Quizá, se me acaba de ocurrir, es una de esas razones que expliquen el misterio de por qué entre todos los lugares santos de Jerusalén, quizá es el único en el que no se puede celebrar la misa. En el sitio donde se instituyó la misa, no se puede celebrar la misa, en el cenáculo. Hay que hacerlo ahí al lado, tal, cosas de la historia, pero también quizá forma parte de ese misterio. Es que no está apegado a un sitio concreto, al cenáculo de Jerusalén, sino que también, como diría Jesús, todos los lugares son eh, sitios desde donde se puede llegar al Calvario a través de esa ventana que es el sacramento de la Eucaristía. Juan Pablo II dice que es como
como una ventana al cielo, daría como, es un título como buena canción así, de una persiana, ¿no? Que uno abre y entonces ve. Esto de un amigo me decía eso, que durante algún tiempo ha tenido la cosa de yo hablo, pero ¿hay alguien allá? Son dudas de fe que el Señor permite. Si le pasó a un cura en Morvieto, pues no va a pasar a un cristiano de hoy. Y entonces decía, agradecía que haber estado en una actividad de servicio, de solidaridad, de piedad, de tal, le sirvió para ver como que sí, como no es que lo viera pues allá a Jesucristo como en un ábside de una catedral, pero sí veía una bruma como de que sí parece que allá alguien me está escuchando. Bueno, es un regalo de Dios muy grande, ¿no? O sea, de la fe. Y que agradecerla, las que la tenemos, y pedirle que nos la fortalezca. Bueno, pues la Eucaristía es como ese velo que se descorre y entonces ahí está Jesús. Hay gente que lo busca, ¿no? Como San Agustín que decía eso, lo busco por fuera, por todas partes, y descubrí que lo tenía adentro de mí, que está ahí, en el sagrario, en el tabernáculo, con su cuerpo y con su sangre. Bueno, pues esto es lo que nos hace pensar San Pablo con esa tradición que él recibe. Él anuncia que el signo mostrado en la multiplicación de los panes se hizo realidad con la presencia de Jesús en el sacramento del altar. Dice, lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo, este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, haced esto cada vez que bebáis en memoria mía. En memoria mía, ¿no? Está recordando una profecía de Jeremías, que hablaba de una alianza definitiva después de todas las alianzas pasajeras del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, de hecho hay una teología que se llama así, la teología de la alianza, estudiar todas las alianzas, pues desde Adán y Eva se puede decir que hay una alianza, de Noé hay otra alianza, pues Abraham hay otra alianza, David hay una alianza, Moisés, bueno, venga, alianza va, alianza viene porque establecían una alianza y se ponen todos contentos, somos el pueblo de Dios, unos tiempo después, tumba, empezaban a violar la alianza. Y entonces el Señor los castigaba con una maldición, con heridas, con enfermedades, con perder guerras y tal. Y entonces el pueblo se da cuenta, pues ¿por qué no está yendo tan mal? Pues porque traicionamos la alianza. Entonces hacían conversión, pedían perdón, pedían al profeta que intercediera ante Dios. Bueno, entonces Dios perdonaba, establecían una alianza, ecosibia, así, por el estilo. Se repetía como una cosa cíclica. Pero entonces los profetas, en concreto Jeremías dice, habrá una alianza que no es como esta, es pasajera y repetida. Ahora una alianza nueva y eterna. Entonces sabían que estaba por ahí profetizada en el capítulo 31 de Jeremías, muy fácil de acordarse, Jeremías 31, 31. Entonces, pues después de todas las alianzas pasajeras del Viejo Testamento, el Señor dice, este es el cáliz de la nueva alianza. Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía. Otro dirá, de la alianza nueva y eterna. Y por eso en la fórmula sacramental, en la misa se dice eso. No es como por poner algo, es aquí se está cumpliendo lo anunciado desde Jeremías 31, 31. Una alianza sellada con la sangre del Hijo, no con la de los animales. El pan partido y la sangre derramada anuncian esa dimensión de holocausto que conlleva el sacramento en el que Jesucristo es al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar, que es otra frase bellísima de la liturgia. San Juan lo aclara más aún con el sermón del pan de vida, el capítulo 6, en el que Jesús remata toda la predicación diciendo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. O sea que ahí no solo resulta como evidente la referencia a la Eucaristía, sino que además se perfila aquello en el que se basa, el sacrificio de Jesús que derramó su sangre por nosotros y de ese modo salió de sí mismo, por así decirlo, se derramó, se entregó a nosotros. Bueno, esa es como un punto en que es importante insistir porque muchos teólogos contemporáneos pues no lo han entendido. Benedicto XVI decía eso, ¿no? Ni la Eucaristía ni el mensaje de Jesús porque no aceptan la expiación, no aceptan que el Hijo de Dios haya ofrecido, Él mismo se haya ofrecido en sacrificio por nuestros pecados. Aprovechemos y quizás es una de las maneras de celebrar esta fiesta, darle muchas gracias a Dios pues, y unirnos a su sacrificio, conscientes, como dice San José María, de que todos por el bautismo hemos sido constituidos sacerdotes de nuestra existencia. Se nos acaba el tiempo y no quería irme sin decir una idea. Me venía esta mañana en la oración, inspirada en esa homilía de la fiesta del Corpus Christi, en que dice que nosotros somos un poco como ese trigo. La fiesta del Corpus Christi nos habla del pan,
Uno puede ya hacer otra meditación. El pan que está formado de trigo, un trigo que otros han sembrado, que otros han cosechado, que han sacado, que han molido, que han convertido en pan, otros lo han vendido, otros lo han comprado, pues este pan es fruto del trabajo del hombre. Pero bueno, lo que quería decir, el trigo es una cosa deleznable, pues muy fácilmente se pudre y tal, muy frágil. Y por eso a veces se dice que nosotros somos como el trigo, o el pan, o el vino que se ofrece al Señor, que nos ofrecemos siendo materia frágil, y el trigo, de ser esa materia, además entre otras cosas es el pan de los pobres en la zona hebrea y tal, eso, Luis le da el pan, el alimento de los pobres, fue lo que el Señor quiso coger, ¿no? Y entonces, ese alimento frágil, débil, Jesús lo convierte por su fortaleza en el pan de los fuertes. San José María dice, pan para la mesa, pan para el altar. Bueno, pues nosotros mismos podemos ser convertidos también. Dios nos convierte a nosotros en cuerpo de Cristo. Somos otro Cristo, el mismo Cristo por ahí caminando. Entonces, ¿de dónde sacamos esa fortaleza siendo nosotros tan frágiles? Pues de la Eucaristía, así se le llama en algunas partes, el pan de los fuertes. Uno es débil, pero es como ese doping espiritual, ¿no? Que con la Eucaristía tiene fortaleza para vencer todas las batallas. Lo tiene que llenar uno de esperanza y decir, bueno, pues a partir de ahora me tomo en serio esto de que yo soy sagrario, de que yo soy un soldado de Cristo alimentado con su cuerpo y con su sangre. ¿Qué más necesito para triunfar? Bueno, pues poner más de mi parte. Pero ya, como decía, se nos acabó el tiempo. Acudamos a la Virgen Santísima, que nos quedó pendiente hablar del pasado, del presente y del futuro, pero ella, Juan Pablo II dijo, mujer eucarística. Qué frase tan bonita, ¿no? Yo soy un alma de Eucaristía. A ella le pedimos que nos ayude a preparar, a celebrar y a continuar nuestra vida de almas de Eucaristía, con la vista puesta siempre en esas tres características de las que nos hablaba la liturgia: el sacrificio del pasado, la comunión del presente y la vida eterna que nos espera. Como dice ese canto que mencionaba al comienzo, oh sagrado banquete en el cual Cristo se nos da como alimento. En él se renueva la memoria de su pasión, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura.